Bien, seguimos en Agro y algo más. Lo decíamos al comienzo del programa, hablábamos de la noticia que se dio hoy en la causa Vicentín, causa que seguimos permanentemente en este programa. Yo decía, dando opinión sobre conceptos y no sobre cuestiones ideológicas, y los conceptos tenían que ver en base a lo que nosotros íbamos conociendo, obviamente muy por arriba en comparación a quien está en contacto con nosotros ahora en cuanto al expediente. Y en ese conocimiento íbamos dando opinión con respecto a qué camino podía seguir el concurso. Bueno, el concurso de Vicentín llega a un punto que indica que a todos aquellos que alguna vez, lamentablemente, con convicciones quizás, portaban el cartel Somos Todo Vicentín y nosotros le explicábamos cuidado con el tema de Somos Todo Vicentín, porque Vicentín no le va a explicar nada a nadie, va a hacer todo lo posible para no pagarle a nadie, va a hacer todo lo posible para llevar su capital a otros países para vaciar la empresa. Y inclusive en algún momento en la calle recibíamos algún reproche con respecto a esto que tiene que ver con lo político, pero sí recibíamos el apoyo de los damnificados, que en las más de 20 localidades del canal son muchos y de mucho dinero. Cuando hablo de las 20 localidades donde llega nuestra pantalla a transmitir, y hay muchos productores que se vieron tocados o resentidos por este tema de Vicentín, lo decíamos con convicción. Y está en contacto hoy nuevamente con nosotros y le agradecemos que nos atienda el doctor Gustavo Feldman. Digo que conoce en detalle el expediente porque defiende al Grupo Grassi que, sacando lo que tiene que ver con ACA, la cooperativa, el Grupo Grassi es el acreedor privado más importante en el concurso. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Marcelo, un gusto hablar contigo como siempre. Eh, bueno, no solamente al Grupo Grassi, que por supuesto es un acreedor importantísimo, que yo también que a otros pequeños productores y acopiadores también patrocino en el marco de la investigación penal. Ujú. Eh, que bueno, que a medida que uno ve las tropelías que pasan en Reconquista, uno se da cuenta de la importancia que va a tener y que sigue teniendo que la investigación penal en Rosario se lleve adelante. Yo creo que esta resolución del juez Lorenzini, a 24 horas de cumplirse un año de la declaración del estrés financiero, como le gusta decir a Roberto Gase, efectivamente es una cortina de humo. Creo que es un torpe intento de disimular que al estado de desfalco y al estado defraudatorio después se le sumó el estado de cobertura, de connivencia de esta farsa que se denomina concurso preventivo y que todavía tramita en la ciudad de Reconquista. Me parece que gran parte de la resolución no es coleto del juez. En ese sentido hay conceptos macroeconómicos y microeconómicos que me parece que no son del intelecto del juez, que me parece que eso está elaborado por la propia empresa y se ha volcado de alguna manera para hacer una suerte de raconto después de un año de abierto el concurso. Hay algunos reconocimientos de circunstancias que nosotros venimos denunciando desde hace meses, que el juez las narra y las vuelca como si fuera un comentarista de televisión o de alguna publicación gráfica especializada en economía, como por ejemplo no brindarle información, ocultarle circunstancias como la cuestión de la contratación con la consultora KPMG que no quiso suscribir el último balance, como ser reticente en aportar determinados datos, como lo tarde y lo defectuoso y lo sospechoso del último balance. En fin, hay una suerte de desdoblamiento de personalidades en la resolución que me lleva a pensar que no es de la misma pluma, es decir, no es de el mismo autor intelectual lo volcado en la resolución. Lo cual en sí, digamos, no sería grave. Lo grave es que yo sinceramente creo es una cortina de humo, no dirime ni cambia mucho el estado de cosas, porque el directorio sigue tan vivo y tan vigente como antes de la resolución. Eh, Son 90 días
que va a haber un interventor como para pasar las fiestas y la feria, 60 días más para los veedores, una interdicción que era, a esta altura, es absolutamente inocua, la que no se pueda cambiar, la medida de no innovar en cuanto a cambiar la composición y la posesión del paquete accionario de Vicentín Saic, una confusión terminológica con un desarrollo que hace sobre la cuestión de Renova y termina refiriendo solamente al paquete accionario de Vicentín Saic. En fin, una melange propia y característica de un instrumento en el que supongo, tengo para mí, que ha metido mano más de uno y que ha terminado con la rúbrica del juez. Eso es lo que a mí me parece de esta resolución. A ver, analizo tu relato, Gustavo, y vendría a ser como la frutilla del postre que le coloca el juez a un accionar del mismo durante todo el proceso que permitió hacer un desastre dentro del mismo concurso, con inclusive enajenaciones, acciones, manejo de capital de una manera que el juez hizo oído sordo y ojos ciegos, y ahora pareciera que le dice al gobierno de Santa Fe: intervengan porque estos muchachos no me informan. Algo así, ¿no? Por eso, sí, algo así y con una, yo no sé si habrá estado consensuado con el gobierno de la provincia, la nominación, por lo menos como subinterventora interina, de la titular de inspección de personas jurídicas de la provincia, y con la potestad para el gobierno provincial de que ponga el subinterventor, circunstancia también curiosa, como una especie de silbido en la oscuridad, de bandera blanca, porque la provincia no es ni con mucho uno de los principales acreedores. No obstante, yo siempre destaqué, y me parece loable, el rol que ha tenido la provincia en todo este tema desde un principio, y cuando digo la provincia no digo solamente el Poder Ejecutivo, sino que me refiero también a la Comisión Legislativa, que viene haciendo un seguimiento de lo que ha hecho y no ha hecho el juez Lorenzini, y que bueno, yo espero, que supongo serán para el año que viene, espero ansioso las conclusiones, no solo los informes parciales, que son muy ricos, que son muy interesantes, porque sistematizan la información de manera muy accesible para todo el mundo, pero voy a estar ansioso y voy a estar esperando las conclusiones, los juicios de valor, que en determinado momento estoy seguro que va a ser la comisión. De manera tal que, volviendo a lo que decía al principio, Marcelo, me parece que esto es más de lo mismo, no hay que comerse la curva, hay que esperar que se disipe el humo que presentan o que pretenden instalar con esto. Es una resolución bastante baladí, bastante superflua. ¿Qué pasa? Yo recién hablaba con Radio del Plata, con tus colegas de Radio del Plata, y cuando presentaban la nota decían, bueno, en su momento el presidente Fernández quiso plantear la intervención y después la cosa. Bueno, finalmente la justicia ha intervenido. Entonces, lo primero que hice fue aclararle y decirle, a ver, cuidado porque están comprando no espejito de colores, papel glacé de colores. Esto es una torpe maniobra, una burda maniobra, es una cáscara vacía, y casualmente se da al año de estar concursada la empresa. Año en el que, respecto de los intereses de los acreedores, no se ha avanzado un milímetro. Al contrario, creo que se ha retrocedido. Y creo que Vicentín viene cumpliendo el plan con la anuencia y connivencia de Lorenzini de licuar su deuda. Lamentablemente, esta es la conclusión a la que yo arribo al año de producirse el default. Gustavo, te hago una consulta que tiene que ver con lo técnico. El juez determina esta intervención después de que prácticamente en algunas decisiones que tomó
no diría que, sí, yo lo tomé prácticamente bastardeó al gobierno de Santa Fe en su momento, ni que hablar al gobierno de la Nación, y hoy determina la intervención de los mismos que él rechazó en su momento por casi inoperante el informe. Recuerdo el informe detallado que aquí tuvimos de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, yo me quedó en la memoria una venta de propiedad de un Vicentín a otro Vicentín y que una Nardelli era la escribana. Eso fue la descripción de todo lo que tenía que ver con el informe de la Inspección de Personas Jurídicas. Pero más allá de eso, vos, ¿cómo determinás que va a ser el posicionamiento de Santa Fe? Técnicamente, ¿Santa Fe está obligado a intervenir? ¿O Santa Fe puede decir, miren muchachos, el juez Lorenzini en su momento dijo que nosotros estábamos haciendo una intervención innecesaria, que no era correspondiente, y ahora le determina la intervención cuando prácticamente no hay nada para hacer? Lo que ocurre es lo siguiente. Esta intervención está dada en el marco del artículo 39 de la ley de concurso. Es efectivamente una potestad del juez. El gobierno de Santa Fe solicitó la intervención en su momento, a la que no se hizo lugar. El gobierno nacional decretó una intervención en el marco de una proyectada y al final truncada expropiación. El problema no es tanto formal, Marcelo. El problema es real, concreto. La resolución de Lorenzini tiene un delay de 6 meses, porque todo lo que él destaca ahora está a la luz hace 6 meses. Lo han destacado los comunicadores, las partes, los abogados, los veedores. Bueno, ni hablemos del informe de Gallero y García Zanotti. Bien, entonces, yo creo que el juez Lorenzini tenía guardado esto para alguno de estos dos momentos. O cuando se cumpliera un año del default o del estrés financiero, como dice Roberto Gasse, ahora, o cuando se cumpliera un año del concurso. Evidentemente, el agua le llegó a la boca y decidió sacarlo ahora. Decidió sacar esta resolución ahora. Pero esta resolución no tiene nada novedoso. Lo sustancioso creo que no es del coleto del juez, sinceramente lo digo. A ver, yo tampoco soy un experto en macroeconomía, ni muchísimo menos, pero creo que la resolución no es coleto del juez, no lo es. Esto por lo menos lo que yo creo. Y por otra parte, en lo que hace a lo estrictamente relevante, no es una resolución trascendente. En vez de haber ahora una administración de 3 tipos, que eran 3 marionetas puestas por el directorio renunciante, pues ahora va a ser la coadministración de 4 tipos. El cuarto es el interventor, que antes era el veedor que había puesto el juez. El juez sigue siendo el mismo, la sindicatura sigue siendo lo mismo, lo único que aumenta es la deuda, porque la moneda se sigue depreciando, y lo único que va disminuyendo son las posibilidades de que estas deudas sean honradas. Bien. Y una vez más, repito, la única manera va a ser corriendo el velo societario, penetrando la personalidad jurídica y sabiendo cuáles son los montos reales, licuados, sustraídos y fugados de Vicentín, buscando entre los accionistas, los directores, las personas privadas, las empresas relacionadas, controladas y controlantes de Vicentín, las que tengan alguna relación periférica o tangencial. Va a ser el único intento válido, entiendo yo, va a ser ese. Y sobre todo, evitar el plan, el intento de impunidad con respecto a aquellos que produjeron la mayor lesión en la entretela productiva de toda la historia de la provincia, desde que la provincia fue fundada.
para resumirlo, y agradeciéndote una vez más la atención, Un gusto, no comerse la curva, como dijiste en algún momento de tu relato, es tal cual. decirle hoy a los acreedores, con esta resolución no ha aumentado para nada la posibilidad de cobro. No, para nada. Para mí todo sigue igual o ha evolucionado. Y reitero, yo creo que la única chance está en ahondar la investigación penal, porque la investigación penal se ciñe de acuerdo al principio de la realidad. Por eso se está desarrollando en Rosario, por eso tiene en cuenta dónde se negociaron, se concretaron, se celebraron y se incumplieron los contratos de commodity, mientras que el concurso y el juez del concurso han adoptado una postura meramente formal, reglamentarista, y han utilizado ese diseño legal que hay en la ley de concurso para garantizar el no pago que Vicentín planeó. Esta es toda la sensación que tengo. Hay mucha gente que conoce mucho más que yo de la materia concursal, de la materia societaria, que comparte esta apreciación. Gustavo, por último, ahora sí la última, y no me va a cobrar la consulta. Suponete que yo soy Nunca acreedor. jamás. Y te digo, doctor Feldman, discúlpeme, ¿cómo tengo mayor esperanza de cobrar? ¿Y vos me aconsejarías que me sume como parte acreedora a ese pedido de la causa penal que se está desarrollando en Rosario? Sí, por supuesto, porque, a ver, eh, ahora viene una etapa muy importante en la causa penal de Rosario, que va a ser las constituciones de querellante, donde los denunciantes van a pasar a ser formalmente parte en el proceso y van a tener la posibilidad de ofrecer y producir prueba. Y en el nuevo proceso penal santafesino, cada parte arma su propio legajo de prueba. Nosotros ya tenemos un cúmulo probatorio que lo tenemos reservado a los fines de aportarlo una vez que seamos querellantes, que va a generar y a develar muchas cosas. Y además, el fiscal Moreno está realizando y ha realizado varias medidas que van a corroborar los extremos que nosotros hemos mencionado en la denuncia y que sin duda van a ser fundamentales para acreditar al momento en que se celebre el juicio oral las responsabilidades individuales de todos y cada uno de los que participaron en esta debacle para lo que es el sur de la provincia de Santa Fe, de Córdoba, lo que podríamos decir la Pampa Húmeda y en general para toda la provincia de Santa Fe. Abrazo enorme, Gustavo, seguimos en contacto, querido. Un gusto, un abrazo grande. Ahí estaba el doctor Gustavo Feldman, entonces, abogado de, además del Grupo Grassi, como dijo él, de pequeños productores que se incorporaron a esta denuncia, inclusive a esta causa penal, me refiero, que le da un porcentaje mayor de posibilidad de cobranza a los acreedores. Esta instancia penal que se está desarrollando, insisto, en la ciudad de Rosario y explicando claramente lo que significa lo que ha determinado el juez Lorenzini en la causa Vicentín.